Creación de empleo genuino, una meta olvidada en Jujuy. La pandemia del coronavirus sigue siendo la principal protagonista en los cambios de nuestra cotidianidad. En cuanto a lo económico, y más específicamente en el ámbito laboral, de acuerdo a las cifras del INDEC, la tasa de desempleo en el último trimestre del año 2020 fue de un 5,1%, la cual comparada con las tasas de otras provincias es relativamente baja. Pero si se tiene en cuenta que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos toma como referencia al Gran Jujuy, incluyendo a Palpalá, los datos podrían variar un poco. A pesar de las cifras, son miles de personas las que pueden exponer la realidad que atraviesan. Tengo que salir a vender para rebuscar. Claro, buscaste pero no encontraste, no pudiste acceder a un trabajo. No pude acceder al trabajo. Lo que salió de la pandemia fue muy difícil para mí porque trabajar el día a día y a veces se me complicó un montón. Está muy difícil decir el puesto de trabajo sí, para todos. Hace ya años, no de este gobierno ni el anterior, sino ya que ya mucho se bajó el presupuesto de trabajo, porque yo también trabajé en la construcción, entonces se bajó mucho el presupuesto de la construcción, el bajo pago que se hacía semanalmente, y bueno, ahora me dediqué a la gastronomía, o sea, a la venta de comida. Sucede lo mismo con los comerciantes y pequeños empresarios, que se vieron interpelados por las medidas sanitarias impuestas desde el Comité Operativo de Emergencia y que hasta la fecha expresan gran preocupación por la reactivación y continuidad de las actividades. Yo desde que empezó la cuarentena y todas las complicaciones que tuvimos durante la misma y la cantidad de negocios que se vieron obligados a abandonar la actividad y cerrar, calculamos que entre 450 y 500 puestos se pueden haber llegado a caer en este momento, a pesar de la prohibición de despido, doble indemnización y demás. Muchos empresarios no les quedó otra que cerrar y terminar con su actividad comercial porque estaban totalmente ahogados y no había forma de darle continuidad. Y bueno, lamentablemente nosotros hemos venido sufriendo un proceso de hace más de 5 años en donde la economía se ha retraído y eso ha generado la caída de las ventas y consecuentemente la pérdida de empleos. Nosotros registramos más o menos 250 puestos que se han perdido. Pasa que nuestra actividad es muy fluctuante, si bien hay comercios que se cierran, inmediatamente en unos días hay otro que se abre y a veces en el mismo lugar, entonces bueno, los puestos sí se van recuperando, pero en general podemos decir que se han perdido más o menos 250. No podemos negar que el cambio es sustancial en todos los ámbitos y sectores económicos del mundo, pero en nuestra provincia, ¿cómo trabajó el gobierno para remontar la drástica situación? Porque nosotros no podemos decir de que hay una desocupación inferior al 20% en la provincia. ¿Qué te toma el INDEC? Te toma todo lo que tiene un plan social o, por ejemplo, potenciar trabajo. Que eso no dura todo el tiempo, o sea, vos sos un tubo ocupado, que podés trabajar haciendo una cosa y después te quedás sin trabajo. Ellos lo cuentan como si yo sería una persona que tiene trabajo. Acá falta una planificación. Insisto, Jujuy tiene la capacidad de la distribución, de la posibilidad de la distribución de la tierra para generar trabajo directo, que es el pequeño y mediano productor, ¿sí? 2 años atrás, el gobierno anunciaba que la Bolsa de Empleo sería una iniciativa que apuntaría a unir la mano de obra desocupada con la necesidad de los emprendedores del sector privado. Una oficina que en contacto con la sociedad sería un nexo e informaría las cifras de las incorporaciones al mercado laboral. Algo que no solo no sucedió, sino que ante los avatares de la pandemia quedó en el olvido. Por otra parte, el Estado provincial en su momento había anunciado, ¿no?, el tema de la bolsa de trabajo. Después no se supo absolutamente nada. ¿Ustedes pudieron, o vos particularmente, ver qué sucedió con esto? ¿Se planteó de la manera que tenía que ser porque no hay novedades? Bueno, en realidad fue una falsa promesa, ilusión de mucha gente que no tiene de qué vivir y se anotó.
y quedó adentro de una bolsa, pero que no tuvo ninguna solución. El problema está un poco relacionado desde el punto de vista del Estado, que no solamente no hace nada, porque hay una ley de prohibición de despidos, ¿no? Bueno, en el Estado nacional, provincial. Pero por otro lado, lo que vimos del año que ya entró, del presupuesto que se votó, al significar ajustes muy fuertes, y no hay un plan de obras públicas a la altura tampoco de generar oportunidades, obviamente que la bolsa de empleo termina siendo un título de una idea, pero que en la realidad ya va más de 2 años, o incluso más me parece, de esta bolsa, pero que no se sustenta en ninguna política efectiva, ni para el sector privado, ni para el sector público. No cabe duda que el impacto en lo económico es lo más preocupante luego del factor epidemiológico. Y la provincia de Jujuy es la prueba de que no todo volverá a ser lo mismo. La falta de trabajo y lo que conlleva eso es un serio problema que hace años está presente, pero es en estos momentos cuando se agudizó y hay claras muestras de ello. Por ejemplo, esta semana, largas filas de aspirantes a ingresar al ejército llamaron la atención. Ante un anuncio, concurso, ofrecimiento, son muchos los que se presentan de manera espontánea. Sí, hoy hubo mucha demanda. No sorprende el número, ya que primero tenemos que tener en cuenta que las provincias del norte, especialmente Jujuy, son una de las provincias que más hombres da a la fuerza. Se aumenta la cantidad de personas que quieran entrar al ejército. Y a eso se suma a toda la pandemia y las necesidades que hay en la falta de trabajo. Una vez que ingresan a la fuerza, es decir, una vez que están dentro del grupo que se le va a hacer, que estén aptos con toda la documentación y se le haga el estudio psicofísico, y se incorporan a hacer el primer curso que se llama Núcleo de Instrucción Básica, ahí sí ya se empieza a cobrar el sueldo. Por supuesto van a tener una demora de 1 mes, 1 mes y medio, 2, para cobrar el primer sueldo, pero se va a cobrar retroactivo. A pesar de las cifras y datos que puedan contabilizar, la cantidad de desempleados que hay en las distintas regiones del país son los ciudadanos los que la viven, y los profesionales dan cuenta de la odisea que implica conseguir un trabajo digno. El desempleo es una consecuencia natural de políticas claramente desacertadas que lo naturalizan y lo incrementan. Ya en los últimos años no fomentan en absoluto la inversión privada. Al contrario, digamos, el Estado recauda y lo único que hace es apretar cada vez más al sistema productivo privado, que es el que mantiene en realidad las economías. Entonces se hace muy, muy complicado si cada vez subís los impuestos, subís la nafta, subís un montón de cuestiones. El empresariado realmente, y te lo puedo decir con fe de causa, porque asesoro más de 54 empresas en la región, nada más. Es decir, es imposible pensar en inversión local, nacional o extranjera con este tipo de políticas, ¿no? ¿Entendés? Donde más que pensar estrategias para salir de la crisis, la agudizan aún más. Más allá de las ayudas económicas que el gobierno nacional pueda aportar para sobrellevar la crisis, el empleo siempre será la mejor opción para todos.